y que Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A cada uno de ustedes les saludamos en el nombre de Cristo Jesús, su amigo el pastor Wilson Cañón, en esta mañana deseoso de estar orando con y por ustedes, al Padre Celestial, al que nos ha unido en una sola familia, para que juntos experimentemos su poder, su gloria. A Él es a quien invocamos en esta mañana. Así que a todos nuestros hermanos, a cada familia, a cada amigo, buen día, que este día sea el Espíritu de Dios trayendo a su corazón, a su espíritu, todo lo bueno que Él tiene para usted, todo lo bueno que Dios tiene para su familia. Porque cada vez que disponemos nuestro corazón para humillarnos, Dios nos exalta, Dios restaura, Dios levanta. Señor, gracias te doy, oh Dios del cielo. Bendigo, Señor, a miles de creyentes, de amigos, Señor, oh Dios, de hermanos que están dispuestos en esta hora con un corazón ferviente, Señor, diciéndote te amamos, te buscamos, Señor, de todo nuestro corazón, oh Rey del cielo. Gracias por esta familia, Señor, oh Dios, por ser generoso con cada una de ellas, oh Dios del cielo. Gracias por hacer tus prodigios, Señor. Gracias por todas tus maravillas. Celebramos, Señor, oh Dios, este nuevo día, Señor. Cada experiencia que tú nos regalas, oh Dios del cielo. Señor, gracias por la vida, la salud, Señor, por el alimento, Señor. Gracias te damos, oh Rey del cielo, pero sobre todo por seguir fortaleciendo en su hombre interior a cada creyente, Señor. Oh Dios, cíñale de fuerza, Señor. Derrama de tu espíritu sobre cada uno, Señor. Gracias tú eres, oh Dios, grandes cosas, Señor, tú has hecho y estaremos alegres, bendecidos con esa riqueza de tu gloria, Señor, porque tú sigues arraigando, cimentando a cada uno, Señor. Venga, oh Dios, tu reino, Señor. Sigue cumpliendo tu preciosa voluntad, oh Dios del cielo. Padre, sigue, Señor, trayendo ese despertar en este día, en estos días, en estos tiempos, Señor. Oh Dios, tu mano siga moviéndose, oh Dios, siga arraigando a cada creyente, oh Dios del cielo. Que seamos plenamente capaces de comprender, Señor, todas las cosas que tú nos muestras, nos hablas, Señor, nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Gracias te doy, oh Dios del cielo, porque ahí está esa palabra cumpliéndose, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos, de lo que necesitamos, Señor. Por eso, ¿cuál es su necesidad? El Dios de la gloria está para darle esa sabiduría, ese entendimiento, Señor. Regala a cada uno, Señor, esa gracia, oh Dios, que venga, Señor, ese bien tuyo, Señor, sobre cada uno, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, colocando, Señor, nuestras autoridades delante de ti, dándote gracias, Señor, por cada uno de esos corazones que se vuelve hacia ti, oh Dios del cielo, Padre, en las diferentes esferas, Señor, de nuestra sociedad. Ahí vemos tu gloria, ahí vemos, Señor, oh Dios, que la gente busca ese pan del cielo, Señor, ese pan que eres tú, oh Cristo Jesús. Gracias, revélate al niño, al joven, al anciano, al adulto, oh Dios del cielo. Sigue manifestando todas tus obras, Señor. Qué grande es tu gloria, Señor. Y en este día celebramos que tú abras, Señor, que tú alumbres ese entendimiento, Señor, de cada uno. Espíritu de Dios, gracias por seguir derribando barreras, Señor, impedimentos, oh Dios, bloqueos espirituales son destruidos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, ahí está tu mano moviéndose hoy, Señor. Ahí estás tú aclarando esa percepción espiritual. Ahí estás tú renovando, Señor, cada vida en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que puedan hallarnos, Señor, oh Dios, ahí en las redes, Señor, que puedan conectarse, oh Dios del cielo. Por eso, Señor, en esta hora es tu bendición. Sigue derramando, Señor, bendición sobre todos los que te buscan, sobre todos los que disponen su corazón para ti, Señor, oh Dios. Gracias, hoy es día de alegría y de gozo, Señor, porque, oh Dios, cada pecador se vuelve hacia ti, Señor, oh Dios, vuelve en amistad contigo, Señor, se reconcilia contigo, oh Dios, cada familia, Señor, gracias, oh Dios, sale de esas cadenas, Señor, oh Dios, sale de esa esclavitud del pecado en el nombre de Jesús. Tú sigues, Señor, libertando de la embriaguez, oh Dios, del adulterio, Señor, Padre, de la inmundicia. Liberta
ahora con tu poder atamos esas potestades, atamos principado del maligno, en el nombre de Cristo Jesús, y toda la gloria sea Jehová nuestro Rey. A Jesucristo, el Señor, el Rey del universo, damos toda la gloria a su Espíritu Divino que cada día nos conduce, nos guía, nos enseña. Qué precioso es Él, ¿verdad? Así que vamos a las Escrituras y por favor acompáñenme ahí a Jeremías, capítulo número 24. Jeremías capítulo 24 y vamos a basar la enseñanza desde el versículo 1 al versículo 10. Jeremías 24 del versículo 1 al versículo 10. Nos vamos a encontrar con la parábola de los higos. Parábola de los higos. ¿Qué son higos? Bueno, una especie de brevas. Aquí más conocidos en nuestro territorio como brevas. Y es que algún tiempo después que Joaquín y 10,000 de las familias escogidas de Judá habían sido deportadas a Babilonia por Nabucodonosor, el Señor habló al profeta. Dios siempre ha estado hablando. Dice que las cosas reveladas son para sus hijos. Bendito sea el Señor. Por eso, qué bueno que usted esté ahí atento. Y Jeremías se encontraba al corriente de la situación que enfrentaban un grupo que eran los exiliados, los llevados a Babilonia, y también estaba agudamente consciente de la situación de los que Nabucodonosor había dejado allí en Jerusalén. Y él vio que en este incidente había un mensaje de profunda significación espiritual para ambos grupos, tanto para el grupo que fue transportado a Babilonia, exiliados, sacados de su tierra, como para aquel grupo que había dejado también Nabucodonosor allí en Jerusalén. Y el Señor llamó la atención a Jeremías a 2 cestas de higos puestas delante del templo. Miremos el versículo número 1, Jeremías capítulo 24, versículo número 1. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, allí estaba Dios llamando la atención con esta enseñanza a su profeta Jeremías. Una cesta tenía higos muy buenos. La otra tenía higos malos, totalmente incomibles. Como leemos a partir del versículo número 2, dice, una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta, eran 2, tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Bendito sea el Señor. Y el Señor comienza a explicarle, porque algo que tenemos es que Dios cada día se digna responder a nuestras inquietudes. Cuando le pedimos explicación de algo, Él nos enseña. Qué bueno es nuestro Dios. Y entonces allí está el Señor explicando que los higos buenos, como esas brevas, representan a los exiliados en Babilonia, a los que han sido transportados por Nabucodonosor. Y los higos malos, muy malos, representa a los habitantes de Jerusalén. Leámoslo ahí en el versículo número 3. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos
no se pueden comer. Mire usted. Y viene a nuestro pensamiento, ¿cuál sería la diferencia entre estos dos grupos? Los exiliados a Babilonia, el mismo pueblo de Dios, y los del pueblo de Dios que había dejado ahí en Jerusalén. ¿Por qué unos higos buenos, precisamente los que pensaríamos, mire, pero se los llevaron cautivos, son los higos buenos? Y los higos malos, los que han dejado en su tierra natal. Así que qué interesante cuando viene la explicación de Dios y Él nos enseña que la diferencia entre ambos grupos residía en la respuesta que estaban dándole a Él. Sí, la respuesta de cada uno de estos grupos a Dios y a sus acciones en la historia. Qué interesante es. ¿Qué respuesta estaremos usted y yo dando a Dios? Y entonces, así entendemos que la respuesta del grupo de Babilonia está resumida en las palabras: se volverán a mí de todo su corazón. Oiga, este grupo que ha sido llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, pero mire, Dios que escudriña la mente y el corazón, dice, esta gente se volverá a mí de todo su corazón. Lo dice en el versículo número 7, Jeremías 24:7, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Piensa en eso. Los que estaban sanitos en su propia tierra no eran los higos buenos. Las brevas, los higos buenos eran los que habían sido llevados cautivos. Mire usted. Pero porque habían respondido de esta forma a Dios. Desde ese lugar se volverán a mí de todo su corazón. Ahora pensemos en la respuesta del grupo de Jerusalén. Ellos, en cambio, dice que esta era su respuesta: andaremos tras nuestras propias ideas. Mire usted, ahí en el capítulo 18 de Jeremías, el versículo número 12, Jeremías capítulo 18, versículo 12, está resumida la respuesta de aquel grupo que no es llevada cautiva, que no es sacada, exiliada y de su tierra, se ha quedado en Jerusalén. Pero miremos esta respuesta que le dan a Dios. Dice, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Se da cuenta, estimado amigo, hermano, que Dios ve lo que no ve el hombre? Está viendo allá ese intento del corazón. Ah, Dios, que nos quite la pandemia. Sácanos de este confinamiento ya. Pero Él está leyendo, Él está interpretando lo que hay en su corazón y en el mío. Tanto así que nos lo ejemplifica a través de dos grupos. Recuerda, los que han sido llevados cautivos, dice que se volverán, dice Dios, a mí de todo corazón. Pensaríamos, bueno, aquel que se le acabó sus recursos, su alimento, debe ser que ha pecado con Dios, le ha ofendido, ha hecho algo contra Dios. Y los que tenemos, entonces, es porque si hacemos lo que Dios nos dice. Pues miremos que hay cosas que tenemos que seguir ahondando y comprendiendo, porque los exiliados en Babilonia, aquel grupo que se llevó Nabucodonosor, aunque estaban privados del templo, de las ayudas usuales para la vida religiosa, descubrirían que a través de la disciplina, del sufrimiento,
de las vicisitudes, Dios les estaba enseñando que Él no está atado a instituciones y a formas. Él puede ser hallado siempre que los hombres le busquen con todo su corazón. Qué interesante, porque en estos tiempos ningún lugar de culto, de reunión, está activo. Pero es para que entendamos, Dios no está atado a una institución, ni a una forma, sino que desde ese lugar donde estemos, Él puede ser hallado. Si los hombres le buscamos de todo el corazón, como también nos lo dice aquí Jeremías capítulo 29, el versículo número 10. Se lo voy a leer entonces. Dice Jeremías capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y el versículo número 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Estoy seguro que Dios está hablando a cada uno de nosotros, porque aquellos hombres, lejos del templo, no tenían ahí donde leer acerca de las cosas de Dios, privados de muchas de estas ayudas usuales en la vida religiosa. Pero aún así, allí buscaron a Dios. ¿Y cómo fue que le hallaron? Porque le buscaron de todo su corazón. Por otro lado, el pueblo de Jerusalén, a pesar de la presencia del libro de la ley, del templo, que tenían a los fieles profetas, no tenían tiempo para otra cosa que sus propios deseos carnales. Miremos, ¿cuántos tenemos Biblia en nuestra casa? O aún una serie, un grupo de ellas, de Biblias. Pero ¿la leemos? Estamos preguntándonos, ¿qué tú quieres, Dios, de mí? ¿Cuál es tu voluntad en este momento? ¿Qué es lo que quieres que haga? Allí, el pueblo que estaba en Jerusalén, mire, por más que tenía allí el libro de la ley, tipo la Biblia, su templo, hombres y mujeres de Dios que le hablasen en nombre de Él, pero no tenían tiempo sino para sus deseos carnales. Así estábamos antes de esta pandemia. ¿Quién tiene tiempo para Dios? No, yo estoy muy ocupado. No, yo tengo mucho trabajo. Y el otro, yo tengo mucho estudio. No, son muchos los quehaceres en el hogar. Y nadie tiene tiempo para Dios. Bueno, vamos a ver si con esta pandemia alguno saca un tiempo para Dios. Mire. Y en esta parábola que le da Dios allí a Jeremías, la parábola de los higos, de las brevas, pues, podemos aprender varias lecciones. Y comencemos con la primera. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Esa es la primera de las lecciones que tenemos que aprender. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Era natural que los judíos que habían quedado allí en su tierra, en Palestina, pudiesen atribuir su escapatoria de la cautividad a su propia superior excelencia. En otras palabras, estaban diciendo, nosotros somos mejores, somos mejor gente y por eso no hemos sido transportados, llevados en esta cautividad. Como quien dice, los que se fueron eran los malos. Y así quizá mucha gente piensa que si alguien se contaminó del COVID-19 es porque era más malo que usted. Y entonces estamos pensando y atribuyendo a una superioridad, a una excelencia nuestra, como si fuésemos mejores que otros. Pues vamos a ver en qué para todo esto, porque esta estimación complaciente es contradicha en el mismo capítulo. Porque Dios tiene que seguir hablando.
que lo que a menudo parece bueno, realmente puede ser muy malo. Mire, el exilio en sí no era una cosa mala. Dios estaba cumpliendo su propósito. Y si usted me quiere preguntar en esta hora, ¿y cuál era el propósito allí de llevarse estas 10,000 personas, familias, allí a una tierra que no conocían, esclavos, cautivos, con una serie de vejámenes, de sufrimiento, de dificultades? Bueno, ¿sabe una cosa? Que aquella gente se curó para siempre de la idolatría. Mire usted, si entendiéramos con el respeto de los que tienen deudos y gente contaminada en su familia. No queremos ser imprudentes, pero si conociésemos que aún esta pandemia, en medio de ella, Dios está cumpliendo un propósito, pero que en lugar de volverse a los altares y a los dioses que no son dioses, sino obra de manos de los hombres, nos pudiésemos volver a Dios, entonces comprenderíamos que aún la pandemia no es en sí una cosa mala. Ese que está hablando está loco. Mire, en aquel tiempo un exilio podría ser la cosa más mala. Dejar una parte de la familia en un lugar y otra en otro, sin saber a dónde va a llegar. No conoce a nadie, no conoce costumbres, idioma, nada. Pero aún así, Dios cumplió su propósito y esta gente se curó para siempre de la idolatría. Al mismo tiempo, el pueblo de Jerusalén estaba viviendo bajo un sistema condenado. Mire usted, pero ellos eran demasiado ciegos para verlo. Así hay mucha gente en nuestros días que cree poder justificarse. Yo no he hecho nada malo, yo no he matado, yo no he robado. Mire usted, pero piensan que por sus buenas obras, entonces no debe atacarlos el COVID-19, Dios debe recibirlos con una entrada generosa en el reino de los cielos, cuando aún nuestras justicias son como trapos desechados, sucios, inmundos, delante de la presencia de Dios. Ningún ser humano se justificará delante de Dios, porque para eso Dios envió a Jesucristo, porque nos le descarriamos, fuimos desobedientes, rebeldes en lo que se llama pecado, pero Él vino por amor a morir por su pecado y por el mío. Si no fuera así, entonces en vano hubiese venido, hubiese perdido la venida aquí a esta tierra Jesucristo. Porque usted y yo nos podíamos justificar: Señor, no soy tan malo como Julano lo es. Dejemos de compararnos con otros, porque en los tiempos de Jesús muchos le dijeron: Dios, pero ¿por qué se le cayó encima esa torre, esa gente? Es que eran muy malos. No, es que también se les pudo haber caído a ustedes si no se arrepienten. Quiere decir que todo el mensaje de Dios es: volvamos hacia el Señor. Si no hemos tenido quizá calamidades peores, como en otros países, no es para que nos vanagloriemos, no es para que creamos que es por nuestra superior excelencia, es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios, que ha tenido tanto favor con el pueblo colombiano. Pero Chiquinquirá, déjate de tus ídolos, esos no te van a salvar. No puedes estar rezándole, orándole, como quieras decirlo, a lo que no es Dios, a lo que Dios aborrece. Quita eso delante de ti, esos cuadros, escapularios, todas esas cosas que no te han servido de nada durante toda la vida. Y busca al Dios de los cielos, al Dios amplio en perdonar. Y entonces habrás sido curado para siempre de la idolatría. Y otra lección que podemos aprender es el poder devastador de una mentalidad cerrada. Mire, los hombres de Jerusalén no estaban dispuestos a entender, a aprender. Usted y yo debemos ser enseñables y aprender. Estamos en constante aprendizaje todos los días.
Pero allí el pueblo que quedó en Jerusalén se negaba a escuchar cualquier cosa que pudiese oponerse a sus deseos. Es que yo deseo seguir en la pachanga, en la parranda. Es que yo deseo seguir con el licor. Es que yo deseo. Y por eso no oyen la voz de Dios. No están dispuestos a aprender, sino a criticar, a juzgar. Mire usted. Así que es la hora. Este es el tiempo. Nos llegó el momento de aprender. Aquellos eran incapaces de oír la palabra más nueva de Dios. Mire, hay mucha gente que dice, no, yo sigo la tradición de mis abuelos. Pero es que Dios todos los días está hablando. Y Él no tiene nietos. No, Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos que en el día a día están reconociendo, Señor, tú nos hablas de nuevo, Señor. Entonces, no se deje guiar por el enredo de los mentirosos, de aquellos que no han conocido la verdad, de aquellos que solamente tienen un sofisma de distracción para seguir pecando y desobedeciendo contra Dios. Este es el momento de oír esta palabra nueva que Dios nos está dando. Para ellos nada nuevo podía ser cierto. No es que yo sigo aquí en esto que siempre hemos seguido en mi familia, pero vas a seguir el error. ¿Por qué no lees la bendita palabra de Dios? Ahí vas a encontrar algo nuevo de parte de Dios, que te conmueva, que te rete, que traiga un desafío. Cada día somos desafiados por Dios. Pero bien, otra lección que podemos aprender en esta hora es el concepto divino del bien. ¿Qué piensa Dios que es el bien? Miremos. Porque para Dios el bien supremo no estaba en el bienestar político y civil, como pensaban los hombres de Jerusalén. Claro, aunque no se debe despreciar, sino en la constante renovación alcanzada escuchando la voz de Dios. Sí, hay mucha gente que opina esto, opina lo otro. La filosofía nos puede ayudar. Pongamos ahí filósofos. Los grandes administradores de empresas, con el respeto. Los grandes que han estudiado derecho o ciencias políticas. Ellos nos pueden sacar adelante. Un buen gobernador, un buen presidente, un buen alcalde, él es el que puede hacer la tarea. Mire, no nos confiemos del aliento humano. Confiémonos del Todopoderoso. Gracias a Dios por los gobiernos, porque si no, ¿cómo sería esto? Anoche oía al alcalde aquí de nuestra ciudad diciendo, gracias a Dios por las fuerzas militares y de policía. Si no, todo esto sería un caos. Sí, gracias a Dios, porque Dios está ahí para dirigir a nuestras naciones a través de los gobiernos. Pero recuerde usted que lo que Dios está viendo, bueno, ¿qué podemos hacer usted y yo? Y no estar pensando que otro lo debe hacer, es alcanzar esa constante renovación cuando oímos la palabra de Dios. Yo sé que algo interesante, importante está ocurriendo en su vida. Usted que está oyendo la palabra del Señor en este momento. Y estoy ya terminando. Porque esto era el concepto divino del bien. No nos vamos a salvar, no vamos a salir adelante solamente pensando en una esfera, la educación, por ejemplo. No, tendremos que ser renovados cada uno desde nuestro íntimo hogar, familia. Señor, yo quiero ser renovado juntamente con mi cónyuge. ¿Y cómo lo haremos? Oyendo tu voz, Señor. Pero también oigamos cuál es el concepto divino de lo malo. Dios considera malos, óigame bien, con atención, a los hombres cuando son ciegos a las verdades eternas. Como dicen por ahí, no hay más ciego que el que no quiere ver. Así que Dios considera malos, en primer lugar, a los hombres cuando son ciegos
a las verdades eternas. Si le quieren seguir ahí, la misma carreta, ahí que haga estos rezos, rece un Padre Nuestro, cuando tienes que arrepentirse. Hoy día las naciones tienen que arrepentirse. ¿Cómo le han dado rienda suelta a tanta violación de derechos? Si comenzamos por los niños, mire, ¿cómo no hay quien hable por los que no tienen voz, como es los pequeños ahí en el vientre de sus madres? ¿Y cuántos países le han dado rienda suelta al aborto? Miremos. Por eso Dios considera malos a los hombres cuando solo ven el presente como importante y están intensamente preocupados con las comodidades mundanales. Pero ¿por qué no nos dejan ya salir a hacer nuestra vida comercial de negocios? Y les están diciendo, pero es que estamos cuidando de su salud. Estamos cuidando de su vida, que es más importante que el dinero. Pero ellos están pensando y están preocupados más por las cosas presentes, las comodidades mundanales. Mire usted. Y quizá usted se ha dado cuenta estos días en casa. ¿Le ha hecho mucha falta todos los vestidos? Quizá no. Porque una muda de pronto le puede servir 1 o 2 veces. Está en su casa. Mire. Entonces todos esos afanes, todas esas preocupaciones quedan reducidas a nada. Porque al que necesitamos es a Dios, al Dios de los cielos. En lugar de estar preocupados tan intensamente por todo lo demás. Pero para terminar, Dios considera malos a los hombres cuando confían en la sabiduría humana, más bien que en la palabra de Dios. ¿Sabe que ese es uno de los ídolos más comunes? Confiar en nuestra propia y vana sabiduría, en lugar de confiar en la palabra de Dios. Yo quiero hacer una oración con usted, que Dios ha estado hablándonos en esta hora, y decirle a Él que reconocemos cuánto estamos equivocados, cuánto necesitamos de Él. Comience ahí donde se encuentre usted a decirle: Señor, ya estoy viendo con Jeremías esas 2 cestas de higos muy buenos, pero también de higos muy malos. Y la diferencia está en la respuesta que te damos a ti, Señor. Señor, en esa respuesta que damos a las acciones que tú has tenido a través de la historia. Por eso últimamente las naciones han querido borrar la historia, porque es que en la historia está Dios. Cuando usted empieza a hacer un recuento, a recordar todos los episodios en un individuo o en una nación, ahí tiene que ver con Dios. Por eso, Señor, gracias por cómo desde el principio has estado queriendo la amistad con el ser humano, no porque la necesites, Señor, sino porque sabes que nosotros sí te necesitamos, Señor. Por eso, gracias te damos por perdonarnos, Señor. Oh Dios, que nos tardamos a veces en responderte, casi siempre estamos tardos, Señor, para oírte, Señor. Oh Dios, y solo queremos oír de nuestros malos deseos, de nuestras propias ideas. Perdónanos, Señor, oh Dios. Quisiéramos dar la respuesta de aquellos exiliados, Señor, este grupo de Babilonia, Señor, que se volvería a ti de todo su corazón, Señor. Oh Dios, así es. Ayúdanos a volvernos con cada una de estas familias a ti, a oír tu palabra, Señor. Oh Dios, porque en el mundo, en las religiones de los hombres, no hay nada nuevo. Señor, gracias por habernos librado de tanta religiosidad y fanatismo. Señor, no hubiese servido para hacer tanto repeticiones y de la vida una rutina, cuando tú, oh Dios, no eres rutina, Señor. Eres esa revelación nueva, diaria, que viene a nosotros por tu palabra, Señor.
Todos los días nos estás hablando una palabra nueva. Por eso entendemos que nuestro bien no viene, Señor, oh Dios, de los hombres, viene de ti, Señor. Por eso hoy dígale, Señor, yo quiero esa constante renovación, Señor. Y la voy a alcanzar oyendo tu voz. Ahora, ahí donde estás, Dios te está renovando. Dios está renovando tu vida, tu ser, tu manera de pensar, porque has estado oyendo la palabra de Dios. Qué poderosa es la palabra del Señor. Él es el único poderoso. Los hombres somos criaturas. Por eso, Señor, gracias por habernos creado a tu imagen, a tu semejanza, siendo santos, siendo buenos. Pero, Señor, nos descarriamos. Perdona nuestra rebeldía, nuestra desobediente rebelión. Perdónanos, Señor. Lávanos con tu sangre, Jesucristo. Quita toda ceguera espiritual, Señor. Padre, tú eres quien convence de pecado al ser humano, Señor. Por eso no queremos ser ciegos a esas verdades eternas. Señor, quita toda ignorancia en el nombre de Jesús. Esas vendas, huyen las tinieblas en el nombre de Cristo. Perdónanos cuando hemos pensado que solo el presente es lo importante. Señor, tú quieres que veamos más allá, Señor. Y que antes de estar preocupados, Señor, solamente por comodidades, Señor, busquemos ayudar a otros, Señor. Bendecir a otros. Por eso hoy, Señor, desistimos de nuestra vana sabiduría para buscar en tu palabra, Señor, como a tesoros, todo aquello que tú tienes, Señor. Oh Dios, nadie se podrá justificar delante de ti. Por eso acudimos a esa justicia tuya, Jesucristo. Tú fuiste el único que, aunque fuiste tentado en todo, no pecaste. Y ahora quieres cubrirnos con esas vestiduras de justicia, de rectitud, de santidad. Señor, vístenos, oh Dios, para que seamos gratos ante la presencia del Padre. Señor, y oramos por nuestros pueblos, oramos por nuestras ciudades, Señor, para que, Señor, sean curados por siempre de la idolatría. Oro por Chiquinquirá, Señor, oh Dios, que en lugar de ser capital religiosa o idolátrica de Colombia, sea esa capital, Señor, que te busca de todo su corazón. Esa capital, Señor, oh Dios, misionera de Colombia, Señor. Oh Dios, gracias por tu poder. Gracias por tu presencia. Felicito a todos los que han podido también estar aquí en esta transmisión, sea que se hayan podido reportar o no. Les bendigo en el nombre de Jesús. Gloria Niño, Alejo, Lisbeth, Blanca Lilia, Judy Fuquen, Tatiana. Bueno, salude ahí en oración a cada uno de ellos. Señor, bendigo a Karen, a Alexandra, a Pablo, Matallán, a Marta, a Fidel, a Auda, a Luis Antonio, a Viviana Ocaña, a Astul, Pastor Astul Sosa, y usted siga bendiciendo, Gilmar, Silena, Amparo, Juliana, Pineda, Henry, María C., Norleis, Juan Carlos, Daisy, Nati, Nora Castellano, Guillermo Machuca, Alexander, Nelsi, Edgar, Nora, Judy, Liliana, Juan Carlos, Quinio, Ángel, Mayerly, Carmenza, Heidi, Leonor, Jorge y Daniela Zapata. Padre, gracias te doy por cada una de estas familias, la familia Zapata, Rodríguez, Machuca, Ortega, Otálora. Señor, gracias, oh Dios. Señor, queremos apartarnos, Señor, de ser sabios en nuestra propia opinión, de ese ídolo, Señor, de creer que todo lo hemos alcanzado. Señor, necesitamos buscarte. Derrama de tu espíritu, derrama de tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y yo sé que a partir de este tiempo será el antes y el después de ese pueblo renovado, consagrado, transformado, el pueblo que tú has llamado a ser como tú, oh Cristo. Gracias. Será el antes y el después. Por eso, que eso se haga realidad ahí en su vida. Antes no buscabas de Dios, no buscabas de todo corazón, pero después, ahora es el tiempo. Este es el momento. Te invitamos esta tarde, 4 de la tarde, en esa reunión familiar. Ahí estaremos juntamente con mi esposa también, bueno, tomando ahí nota de su saludo, saludándole también en el nombre de Jesús, dándole una palabra. Y después de la reunión familiar,
Estaré también unido con mis consiervos de Tunja, de Bogotá, en un clamor también, un clamor al Señor poderoso por las familias, por nuestra nación. Así que estemos atentos que de alguna forma vamos ahí a encontrarnos. Dios te guarde, Dios te siga bendiciendo y siga haciendo resplandecer su rostro sobre todos los que le buscan.